Ella entró por aquellas puertas de cristal como si fuera la dueña del lugar. Sin pasar la tarjeta, sin escolta de seguridad, simplemente caminando con unos tenis blancos y relucientes y un blazer de moda que gritaba influencer de redes sociales. Todos los demás tenían que pasar por el control de la recepción. Ella no. En su lugar, la propia directora ejecutiva, Patricia Elizondo, estaba allí esperando, todos sonrisas y apretones de manos, como si acabara de descubrir al próximo Steve Jobs. Por cierto, soy Carlos Herrera. 47 años, llevo 19 años construyendo sistemas en Alta Logistics. Empecé aquí justo después de la crisis de las .com, cuando todo el mundo pensaba que Internet estaba muerto. Resulta que el verdadero colapso vendría del nepotismo, no del código. Yo estaba de pie junto a los ascensores con mi café enfriándose, observando a esta chica que no podía tener más de 25 años pasar junto a la seguridad como si tuviera inmunidad diplomática. Ni siquiera miró a su alrededor hasta que Patricia la guió en mi dirección. Entonces se giró, inclinó la cabeza y sonrió. Debes de ser Carlos, dijo, melosa como ella sola. Tú eres a quien voy a reemplazar, ¿verdad? Se me secó la boca. No exactamente por miedo, sino más bien por esa sensación visceral que tienes cuando un servidor empieza a lanzar errores pero aún no se ha colapsado. Solo señales de advertencia parpadeando en tu cabeza. La misma sensación que tuve el mes pasado cuando mi esposa, Sofía, me preguntó si había oído algo sobre despidos. Nada concreto, le había dicho. Pero los nuevos empleados con maestría han estado haciendo muchas preguntas sobre los sistemas heredados. No creo que nos conozcamos, conseguí decir. Y no he oído nada sobre transiciones. Ella se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Oh, quizás no debía decir nada todavía. Solo estoy observando a tía Patty por ahora. Tía Patty. Por supuesto. Eso lo explicaba todo y nada al mismo tiempo. Las palabras de Sofía resonaron en mi cabeza de nuestra conversación durante el desayuno. A los 47, Carlos, no eres viejo, pero tampoco eres joven en años de tecnología. A las empresas les encanta decir, perspectiva fresca, cuando quieren decir, salario más barato. La chica guiñó un ojo y siguió a la directora ejecutiva hacia el ascensor sin mirar atrás. Las puertas se cerraron con ese suave sonido, y todo volvió a quedar en silencio. Pero algo había cambiado dentro de mí. Como cuando sabes que se avecina un fallo del sistema pero no puedes precisar dónde. Ese pavor familiar que solía despertarme durante los días de preparación para el efecto 2000, cuando todos pensaban que los ordenadores destruirían la civilización a medianoche. ¿La peor parte? Nadie más parecía darse cuenta. Ni la recepcionista, ni los desarrolladores junior, ni siquiera nuestro vicepresidente de ingeniería, que pasó junto a ellas sin pestañear. Me quedé allí un minuto más, con el café enfriándose en la mano, mi tarjeta de identificación de repente sintiéndose más pesada alrededor de mi cuello. La misma tarjeta que había llevado a través de 3 adquisiciones de la empresa, 2 revisiones importantes del sistema e innumerables noches arreglando los errores de otros. Algo estaba sucediendo, y ya había comenzado sin mí. Sofía tenía razón en preocuparse. La hipoteca de nuestra casa en la Ciudad de México no iba a desaparecer, y con Tomás empezando la universidad el próximo año, este no era el momento para la incertidumbre profesional. Pero en la tecnología, la incertidumbre era la única constante. Había aprendido esa lección viendo a colegas desaparecer durante la recesión de 2008, y de nuevo durante varias transformaciones digitales, que en realidad eran solo medidas de reducción de costos disfrazadas de palabras de moda. Esa noche, me senté en la mesa de nuestra cocina, con Sofía enfrente calificando exámenes. Ella enseñaba matemáticas en la secundaria, ingresos estables, horario estable, todo estable. Lo opuesto a mi mundo, donde la disrupción era celebrada y la experiencia a menudo se veía como un lastre. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó sin levantar la vista de su bolígrafo rojo. Interesante, dije, y luego le conté sobre la chica. Sobre el comentario del reemplazo. Sobre tía Patty. Sofía dejó el bolígrafo. Contratación por nepotismo. Eso parece. Y dijo que te va a reemplazar. Podría ser un malentendido. Podría ser una ilusión por su parte. Pero Sofía me conocía demasiado bien. Carlos, tienes esa mirada.
La misma que tenías cuando trajeron a esa consultora hace 2 años. Tenía razón. La consultora había recomendado modernizar las estructuras de liderazgo y aprovechar las perspectivas de los nativos digitales. Traducción: los empleados mayores eran caros y anticuados. La mitad del personal directivo se fue en 6 meses, reemplazados por gente que sabía programar en React pero que nunca había vivido un fallo real del sistema. Quizás es hora de actualizar el currículum, dije. Sofía extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mía. Tú construiste ese lugar, Carlos. Ese sistema de cadena de suministro gestiona, ¿qué? El 40% de su negocio. Más bien el 60%. Pero construir algo y poseerlo son cosas diferentes. ¿Qué quieres decir? Nunca le había hablado del contrato de propiedad intelectual de 2020. De cómo el equipo legal de Alta Logistics había intentado que firmara la cesión de todos los derechos de mi trabajo de arquitectura. De cómo me había negado porque sus términos eran demasiado amplios, les permitirían patentar mis innovaciones bajo la propiedad de la empresa incluso para proyectos no relacionados con Alta Logistics. De cómo habían dicho que era estándar, que todo el mundo firmaba. De cómo yo había respondido que yo no era todo el mundo. Nada, dije. Solo política de la industria tecnológica. Pero esa noche, acostado en la cama escuchando la respiración constante de Sofía, no podía quitarme la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. La sonrisa confiada de la chica, el favoritismo obvio de Patricia, la forma en que ella sabía mi nombre antes de que nos conociéramos. Esto no era aleatorio. Esto estaba planeado. Pensé en nuestro fondo de emergencia. 3 meses de gastos, quizás 4 si recortábamos. Las solicitudes de Tomás para la universidad ya estaban enviadas, los depósitos pagados. El salario de profesora de Sofía era estable pero modesto. A los 47 años, con 19 años de experiencia, debería estar en mis años de mayores ingresos. En cambio, sentía que estaba en un terreno inestable, viendo cómo empleados más jóvenes eran promovidos mientras que el experimentado se convertía en el código corporativo para el caro. A la mañana siguiente, llegué a la oficina temprano como siempre. El estacionamiento estaba casi vacío, solo la seguridad y el equipo del extranjero terminando su turno. Este era mi momento favorito, servidores silenciosos zumbando a lo lejos, sin reuniones, sin política, solo resolución de problemas en estado puro. Había solucionado más problemas críticos antes de las 8 de la mañana de los que la mayoría de la gente manejaba en todo el día. Pero hoy se sentía diferente. Hoy se sentía como el comienzo de un final que no había pedido. Ni siquiera terminé mi café de la mañana antes de que mi ordenador sonara. Solicitud de reunión, inmediata. Sin asunto, sin detalles, solo 1 hora y un lugar, sala de Juntas Ejecutiva B. Esa sala estaba reservada para reuniones de la Junta y despidos. En 19 años, solo había estado allí 2 veces, una para mi ascenso a arquitecto senior, y otra cuando despidieron a todo el departamento de control de calidad. El camino por ese pasillo se sintió más largo de lo habitual. Cada paso resonaba en los suelos pulidos, pasando junto a pósteres motivacionales sobre innovación y trabajo en equipo, que de repente parecían una burla. Pensé en el almuerzo que Sofía me había preparado, guardado en el cajón de mi escritorio, en el termo de café que me había hecho esa mañana, en la forma en que me había besado en la frente y dicho que tengas un buen día, mi amor, como si fuera un martes cualquiera. La puerta estaba entreabierta cuando llegué. Patricia estaba sentada a la cabeza de la mesa pulida, con las manos cruzadas, mirando la veta de la madera como si pudiera empezar a hablar. A su lado estaba Dana de Recursos Humanos, con esa expresión neutra que solo significaba una cosa. Y allí estaba Daniela, sentada en la silla habitual del director de tecnología con una tableta brillando en su regazo, con un aspecto como si ya perteneciera al lugar. Carlos, comenzó Patricia, con la voz cuidadosamente ensayada. Has estado con nosotros mucho tiempo. Más de lo que la mayoría de la gente permanece en esta industria. Asentí, sin saber si eso era un cumplido o una sentencia de muerte. En la tecnología, la longevidad podía verse como dedicación o como incapacidad para adaptarse. A los 47 años, había visto suficientes cambios culturales como para saber hacia dónde se dirigía esto. Pero las empresas evolucionan. La tecnología cambia. El liderazgo necesita reflejar el futuro que estamos construyendo.
El silencio que siguió podría haber asfixiado a un caballo. Miré a Daniela, que estaba escribiendo algo en su tableta con la intensidad concentrada de alguien que tuitea en vivo su victoria. Es hora de que adoptemos una nueva energía. Daniela liderará esa transición. Mi cerebro no lo procesó al principio. Miré a Patricia, luego a Dana, luego a Daniela, que me dedicó una pequeña sonrisa tensa como si acabara de ganar un premio que no sabía cómo desenvolver. La frase nueva energía resonó en mis oídos. No perspectiva fresca o enfoque diferente. Nueva energía. Como si mis 19 años depurando sus desastres y previniendo sus fallos hubieran agotado de alguna manera las baterías de la empresa. ¿Esto es una reestructuración?, pregunté. Dana se inclinó hacia adelante con una simpatía ensayada. Esto no se trata de rendimiento, Carlos. Se trata de realinearnos con nuestra visión de marca en evolución. Lenguaje corporativo para estás despedido, pero somos demasiado cobardes para decirlo. Había oído variaciones de este discurso antes, dirigidas a colegas que de repente se habían vuelto redundantes o desalineados con los objetivos de la empresa. Era el mismo guión, solo que con mi nombre insertado. Patricia deslizó una carpeta sobre la mesa. Hemos preparado un generoso paquete de salida. La carpeta se sentía pesada cuando la abrí. Acuerdo de terminación, condiciones de indemnización que parecían razonables en el papel pero que no cubrirían la matrícula de Tomás. Y allí, al final, 3 firmas. Faltaba la mía, pero el tercer nombre hizo que se me revolviera el estómago: Antonio Ramírez. Toño. Mi aliado más cercano en el departamento de TI, el tipo al que había mentorizado durante 12 años a través de cada crisis, cada emergencia nocturna, cada migración de sistema. Él había aprobado mi despido. La tinta apenas estaba seca, pero su firma estaba allí en bolígrafo azul, nítida y decidida. Sin marcas de vacilación, sin signos de reticencia. Solo su nombre, aprobando mi despido como si fuera cualquier otra orden de compra. ¿Puedo despedirme de mi equipo?, logré preguntar. Por supuesto, dijo Dana con esa sonrisa falsa. Pero agradeceríamos discreción. Discreción. Como si 19 años de mi vida pudieran barrerse bajo la alfombra sin incomodar a nadie. Como si las cientos de noches que pasé arreglando sus errores, los fines de semana que sacrifiqué para mantener sus sistemas en funcionamiento, las innovaciones que construí que se convirtieron en su ventaja competitiva, todo eso pudiera manejarse con discreción. Cerré la carpeta y me levanté lentamente. ¿Cuánto tiempo tengo? Hasta el final del día de hoy, dijo Patricia. La seguridad te acompañará a la salida a las 5 de la tarde. Escolta de seguridad. Como si fuera un criminal en lugar del tipo que había evitado que su infraestructura colapsara durante 3 fallos importantes del sistema. La misma infraestructura que Daniela aparentemente estaba heredando, junto con mis códigos de acceso, mi documentación, mis decisiones de arquitectura que habían llevado años implementar y perfeccionar. Caminar de regreso a mi oficina se sintió surrealista. Los pasillos que habían sido mi segundo hogar durante casi 2 décadas de repente se sentían extraños, como si estuviera invadiendo el edificio de otra persona. Colegas con los que había trabajado durante años evitaban el contacto visual, de repente encontrando fascinantes sus teléfonos o sus papeles. Las noticias viajaban rápido en nuestra industria, y todos sabían lo que pasaba. Empecé a empacar en silencio. Mi oficina parecía más pequeña de lo usual, como si ya se estuviera encogiendo para acomodar mi ausencia. La taza de café con gurú de sistemas impreso, la foto de Sofía y Tomás del picnic de la empresa del año pasado, el pequeño cactus que de alguna manera sobrevivió a cada mudanza de oficina y sesión de codificación nocturna. Todo ello estampado con una fecha de caducidad que no había visto venir. La gente pasaba por mi puerta abierta, pero nadie se detenía. Ni siquiera para decir lo siento o buena suerte. El pasillo se quedó en silencio, como si todo el edificio supiera lo que estaba sucediendo y nadie quisiera acercarse demasiado. Quizás temían que el despido fuera contagioso, que reconocer mi situación pusiera en riesgo sus propios trabajos. Estaba metiendo el último de mis cuadernos en una caja de cartón cuando Toño apareció en la puerta. Dudó, luego entró a medias, mirando a todas partes menos a mí. Su rostro tenía esa expresión pálida y culpable de alguien que acaba de atropellar a un perro con su coche. Carlos, empezó, y luego se detuvo. Esperé.
No se lo iba a poner fácil. Si quería la absolución, tendría que ganársela con honestidad, no con disculpas a medias. No supe cómo manejarlo de otra manera, dijo finalmente. Lo firmaste, Toño. Tuviste una opción. Parecía que quería desaparecer en la pared. Me dijeron que era aceptar o arriesgarme a que reestructuraran todo el departamento. Dijeron que mi nombre era el siguiente en la lista. Tengo cuates que empiezan la universidad el año que viene, y Sara ha estado sin trabajo desde que su empresa redujo personal. Las mismas presiones financieras que yo enfrentaba, la misma vulnerabilidad de la mediana edad en una industria que adoraba la juventud. Pero eso no excusaba la traición. Tú también solías tener principios, dije en voz baja. Hizo una mueca como si le hubiera abofeteado. Lo siento, Carlos. De verdad que lo siento. La disculpa quedó suspendida en el aire entre nosotros, sincera pero inútil. Lo siento, no pagaba mi hipoteca ni financiaba la educación de Tomás. Lo siento, no borraba su firma de mis papeles de despido. Cuando revocaron mi acceso de administrador, pregunté. Se quedó helado. ¿Qué? Revisé los registros ayer. Mis credenciales fueron eliminadas hace 5 días. Su voz apenas me llegó. Dijeron que tenían que moverse rápido. Que ya sabía sobre la transición. No lo sabía. Pensé que la reunión de ayer era el comienzo de una conversación, no el final de una que ya estaba decidida. 5 días. Habían estado planeando esto mientras yo todavía llegaba temprano, arreglando sus errores, evitando que su sistema de cadena de suministro de más de 14.000 millones de pesos se colapsara. Mientras Sofía y yo discutíamos las solicitudes universitarias de Tomás durante la cena, asumiendo que teníamos seguridad laboral. Recogí mi tarjeta de identificación del escritorio. Carlos Herrera, arquitecto senior de sistemas. La banda magnética captó la luz fluorescente por última vez antes de que la dejara junto a mi taza de café vacía. Toño se giró para irse, con los hombros encorvados por la culpa. Toño, lo llamé. Se detuvo pero no se dio la vuelta. Cuando le expliques esto a tus cuates, asegúrate de decirles lo fácil que fue. El camino hacia mi coche se sintió como una marcha fúnebre. La caja de cartón se sentía más pesada con cada paso, no por su contenido sino por lo que representaba. Sofía llegaría a casa de la escuela en 1 hora, esperando oír sobre mi día, quizás planeando la cena en torno a mi llegada habitual de las 6 de la tarde. En lugar de eso, entraría por nuestra puerta principal a las 2:30 de la tarde con una caja de objetos personales y noticias que remodelarían todo nuestro futuro financiero. El viaje a casa me dio tiempo para pensar, y pensar me llevó a recordar algo importante. Esa noche, sentado en mi oficina en casa con mi portátil personal el que nunca tocó la red de Alta Logistics, empecé a buscar en correos electrónicos antiguos. Escribir transferencia de propiedad intelectual 2020 y Pulse Enter. Allí estaba, como un regalo de mi yo pasado. Un hilo de correos electrónicos del equipo legal de Alta Logistics pidiéndome que firmara un documento que transfería todos los derechos de mi trabajo de arquitectura a la propiedad de la empresa. Me había negado, no por rencor, sino por principio. Su redacción era demasiado amplia, les permitiría vender o licenciar el sistema sin mi consentimiento, incluso para proyectos no relacionados con el negocio principal de Alta Logistics. Les había dicho que no firmaría hasta que lo revisaran para reflejar una propiedad colaborativa. Habían dicho que era estándar, que todo el mundo firmaba. Yo había respondido que yo no era todo el mundo. El hilo terminaba con mi respuesta, hasta que se realicen revisiones que reflejen un alcance razonable, no puedo firmar este documento. Nunca respondieron. Y lo que es más importante, nunca hicieron seguimiento. En el caos de los plazos y los lanzamientos de productos, lo habían olvidado. O asumieron que cedería con el tiempo. Pero nunca lo hice, y ahora tenía la prueba. Me desplacé hasta el contrato adjunto. El PDF seguía allí, sin firmar. El campo de la firma bajo mi nombre estaba en blanco, intacto después de todos estos años. Fue entonces cuando recordé algo más. Busqué notas de la reunión de aclaración de Pi, y lo encontré, un resumen del asesor interno de Alta Logistics con fecha del 18 de octubre de 2020, debido a la naturaleza del desarrollo independiente de Carlos Herrera previo a la integración formal con los sistemas de la empresa, se requiere una firma explícita para hacer cumplir la transferencia de Pi.
Sin ella, la propiedad legal puede ser impugnable. Ahí estaba, por escrito, de su propio equipo legal. Mi sistema, la base de la plataforma de logística predictiva de Alta Logistics, sus algoritmos de optimización de proveedores, toda su ventaja competitiva no era de ellos. No legalmente. Se habían olvidado de conseguir lo único que necesitaban, mi firma. Sofía me encontró allí una hora después, todavía mirando la pantalla. ¿Carlos? Estás en casa temprano. Me volví para mirarla, y algo en mi expresión la hizo dejar su bolso de profesora y sentarse en la silla a mi lado. Me han despedido, dije simplemente. Su rostro pasó por varias emociones, sorpresa, ira, preocupación y luego determinación. ¿Indemnización? 6 meses, más la continuación de los beneficios. El fondo para la universidad. Estaremos ajustados, pero Tomás todavía puede ir a la universidad estatal. Quizás necesitemos pedir préstamos para la diferencia. Se quedó en silencio por un momento, procesando. Luego, ¿y el sistema que construiste? No puedes llevar ese conocimiento a otro lugar. Le mostré los correos electrónicos, le expliqué el contrato sin firmar, la zona gris legal que había creado sin saberlo. Es más complicado que eso. Pero sí, técnicamente, lo que construí no les pertenece del todo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Número desconocido. Carlos Herrera. Voz profesional, acento nítido. Sí, soy yo. Soy Arturo Preston, director ejecutivo de Tecnovalle. Las noticias vuelan en nuestra industria. Nos enteramos de la transición en Alta Logistics. Tecnovalle. El mayor competidor de Alta Logistics, la empresa a la que habíamos aplastado en la licitación del contrato de logística transnacional del año pasado. La misma empresa que había estado intentando fichar a nuestros ingenieros senior durante meses. También hemos oído hablar de recientes inestabilidades en el sistema, continuó. Francamente, Carlos, preferiríamos no reinventar la rueda. Estamos interesados en lo que construiste. Más específicamente, en lo que podrías construir a continuación. Miré a Sofía, que escuchaba atentamente. Su instinto de profesora se había activado, podía sentir que esto era importante. Estoy autorizado a ofrecerte control total de la arquitectura, un presupuesto limpio, sin burocracia y participación en el capital si estás dispuesto a liderar nuestra división de infraestructura. Esto no era solo una oferta de trabajo. Era una invitación a reconstruir bajo mis propios términos, con el mayor rival de Alta Logistics financiando el esfuerzo. Con el futuro financiero de mi familia asegurado por alguien que realmente valoraba la experiencia por encima de la juventud. Me gustaría discutir esto más a fondo, dije finalmente. Naturalmente. Te traeremos en avión en primera clase mañana mismo si estás disponible. Después de colgar, Sofía me apretó la mano. Eso sonó prometedor. Sí. Pero hay algo más que necesito hacer primero. Me volví hacia el portátil, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Siempre he creído que el código dice la verdad cuando la gente miente. Esa creencia me guió durante 19 años depurando crisis y pasando noches en vela para mantener los sistemas en funcionamiento. La gente entra en pánico, la gente engaña, pero el código te muestra exactamente lo que está sucediendo si sabes dónde mirar. Hace 3 años, durante una migración caótica, había creado un entorno de prueba, un espejo de la arquitectura central de Alta Logistics para simulaciones y pruebas de estrés. Lo había registrado con una cuenta ficticia, Che47, Fantasma, para evitar cuellos de botella innecesarios. Lo activé una noche mientras esperaba un parche de un proveedor. No tenía permisos para aplicar cambios en producción, pero sí visibilidad completa de todo lo que ocurría dentro de la infraestructura. Lo mejor de todo es que no estaba conectado al registro principal de administradores. Nadie de recursos humanos, nadie de la dirección ejecutiva, ni siquiera Toño, sabía que existía. Inicié sesión. El panel de control se iluminó como si nunca me hubiera ido. Y allí estaba ella, Daniela había hecho cambios en producción. No solo estaba usando el sistema que yo había construido, estaba dentro de la arquitectura original, manipulando directamente las capas base del código, tocando cosas que deberían haber estado bloqueadas, modificando scripts que claramente no entendía.
Sin control de versiones, sin copias de seguridad provisionales, sin registros de auditoría habilitados. Estaba reconstruyendo un motor de Fórmula 1 con una llave de matraca. Hice clic en las ramas y encontré algo que me revolvió el estómago. Había renombrado varios archivos principales para que coincidieran con su propia convención. Peor aún, había eliminado varias comprobaciones de integridad del algoritmo de distribución, probablemente pensando que eran código heredado innecesario. No lo eran. Esas comprobaciones evitaban fallos en cascada cuando los tiempos de carga de los proveedores entraban en conflicto. Sin ellas, la plataforma era vulnerable a la distorsión de la cadena de suministro en tiempo real. Estaba jugando con un reactor nuclear y tratándolo como un microondas. Pero aquí está la clave, podría haberlo apagado en ese mismo momento. Un solo comando. En cambio, navegué hasta un módulo del kernel inactivo que había instalado años atrás como medida de seguridad, diseñado para detectar escaladas de privilegios no autorizadas y activar un bloqueo si sentía manipulación. Ahora lo actualicé. Reescribí la lógica condicional: si la cuenta de administrador C. Herrera es eliminada o deshabilitada, activar el protocolo de bloqueo en cascada. El bloqueo en cascada no borraba nada. Dejaba todo el sistema inoperativo. Un apagado suave. Cada proceso se detendría indefinidamente. Los datos permanecerían intactos pero ilegibles, intocables, inutilizables hasta que se revirtiera mediante confirmación biométrica. Y yo era el único que podía desbloquearlo. Lo escribí todo manualmente. Sin scripts automatizados, sin rastros de auditoría. Cifré el cambio, lo incrusté bajo 6 capas de comentarios de señuelo y luego salí. Antes de cerrar la sesión, hice capturas de pantalla de los registros de actividad de Daniela, las marcas de tiempo de sus cambios, su ID de usuario, las rutas de sus archivos. Si algo salía mal, ella sería la última usuaria registrada. No yo. Llamé al archivo herencia PDF porque así es como ella lo había llamado, ¿no? Una base que estaba heredando. A la mañana siguiente, Sofía me besó de despedida mientras me dirigía al aeropuerto. Déjalos boquiabiertos en Guadalajara, dijo. Muéstrales cómo son 19 años de experiencia. Arturo Preston me recibió en la puerta de embarque en persona. Finales de los 40, traje elegante, modales de la vieja escuela. Su director de tecnología, Ramón Torres, esperaba en el coche, un tipo tranquilo con ojos agudos y una reputación de respetar la experiencia por encima de las tendencias. A las 4 de la tarde, estaba en una sala de conferencias con paredes de cristal con vistas al horizonte de Guadalajara, explicándoles la estructura que había construido para Alta Logistics y la versión mejorada que pretendía crear. A las 6 de la tarde, se había aprovisionado un clúster de servidores privados, limpio y esperando. Pero reconstruir no se trata solo de escribir código nuevo. Se trata de limpiar los escombros que quedan. De vuelta en mi hotel, abrí un navegador y busqué Sistema Orión, el nombre que Daniela le había puesto a mi sistema. Los resultados hicieron que mi presión arterial se disparara. Su publicación en LinkedIn, comunicados de prensa, incluso un blog de tecnología que la llamaba la visionaria detrás del enfoque revolucionario de Orión. Luego revisé la base de datos del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Registrado el 8 de marzo, propietaria, Daniela Elizondo. Plataforma, Sistema Orión. No solo había cambiado la marca de mi sistema. Lo había registrado a su nombre como si lo hubiera creado ella. Usó descripciones casi idénticas de un informe técnico que yo había escrito en 2019. Esto no era ignorancia. Esto era robo. Abrí el portal de infracciones del instituto. Envío anónimo. Adjunté el informe técnico, los registros de desarrollo, los archivos de metadatos, las capturas de pantalla de mi cuenta fantasma. Añadí una cronología explicando la falta de transferencia de propiedad intelectual y la duplicación de la lógica original. Pulsé enviar. Dejé que el sistema se encargara. A las 2:15 de la tarde del día siguiente, sentado en el laboratorio de desarrollo seguro de Tecnovalle, abrí mi portátil por última vez. Terminal remota, autenticado en mi nodo fantasma. Uno de los últimos puentes entre mi sistema original y lo que Alta Logistics creía que controlaba. Flexioné los dedos, respiré hondo y escribí. Un comando, luego 2, luego una pausa. No era parafernalia. Era precisión.
6 líneas de código. Pulse Enter. 6 segundos. Eso fue todo lo que tardó. A las 2:16 de la tarde, la señal se extendió por cada oficina satélite, cada servidor de distribución, cada nodo internacional. El sistema Orión dejó de existir. No se colapsó, se congeló. Bloqueado a nivel de raíz. Los tiempos de espera se propagaron en cascada por todos los continentes. En la sede de Alta Logistics, imaginé a Daniela entrando en pánico. El teléfono en una mano, los abogados en la otra, tratando desesperadamente de entender por qué las copias de seguridad no funcionaban, por qué la redundancia fallaba. Porque lo que no sabían era que yo no había destruido nada. Lo había movido. Hacía 2 semanas, bajo un mantenimiento de rutina que supusieron que era un parche, había ejecutado una migración silenciosa de datos. Un clon completo con cifrado y división de claves. Ese clon ahora vivía en los servidores privados de Tecnovalle. Lo que le quedaba a Alta Logistics era una cáscara vacía, preciosa por fuera, podrida por dentro. Mi teléfono sonó a las 3:45 de la tarde. Patricia Elizondo. Carlos, comenzó, con la voz tensa. Tenemos una situación. La escuché suplicar, ofreciéndome honorarios de consultoría, restauración de acciones, cualquier cosa para que volviera. Cuando terminó, dije simplemente, Patricia, no soy tu empleado. No te debo nada. Pero tú construiste esto. ¿No te importa que se esté desmoronando? Me importa que finalmente esté libre de personas que no se lo merecían. 6 meses después, volví a entrar por las puertas de cristal de Alta Logistics. Solo que ahora el letrero decía Sistemas Globales Tecnovalle. Dentro del vestíbulo, enmarcado detrás del mostrador de recepción, había un retrato mío señalando una pizarra. Debajo, Carlos Herrera, arquitecto del futuro. Toño se me acercó en el pasillo, ahora director ejecutivo interino tras la renuncia de Patricia. Carlos, yo. Ahórratelo, Toño. Tomaste tu decisión. Caminé hacia mi nueva oficina, con vistas a las montañas. Vicepresidente senior de Ingeniería e Infraestructura, 3% de participación en el capital, reportando directamente a la Junta. Sobre mi escritorio estaba ese mismo bolígrafo de latón de mi 15º aniversario, grabado con la frase para aquellos que construyen en silencio. Firmé la última solicitud de patente de Tecnovalle y luego susurré para mí mismo, despidieron un nombre. Olvidaron la mente. Algunas personas gritan para demostrar poder. Yo prefiero construir.